Aleluya. Bien, quiero compartir dos mensajes importantes, creo yo. Sí, y a causa que también nos está visitando acá el joven, es muy importante que también compartamos con él acerca de la importancia del Evangelio, la importancia de la palabra de Dios y por qué nosotros nos reunimos aquí. Hay mucha gente, como decía el pastor, hay mucha gente que ahorita están en las discotecas, están en las fiestas, en los bailes, otros están en los hoteles pecando, otros están en casa mirando televisión, mirando cosas que no edifican, y unos están descansando. Pero nosotros, ¿por qué estamos aquí? No nos pagan para estar aquí, tenemos cosas que hacer, pero estamos aquí. ¿Por qué será que nosotros estamos aquí? Nosotros no estamos aquí porque estamos perdiendo el tiempo, nosotros estamos aquí porque amamos a Dios. Dios nos rescató, Dios nos dio su palabra, nos dio libertad y venimos a honrarle, venimos a agradecerle por todas las maravillas que Él hace. Sí, vamos a predicar entonces dos mensajes. El primero es un mensaje muy importante para todos los nuevos y un mensaje muy importante para la gente que nos va a escuchar a través del internet, acerca de qué es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué es la palabra de Dios? De repente ustedes dirán, yo me lo sé, pero veamos a ver qué en realidad es la palabra de Dios. Vamos a ir a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Sí, segunda de Timoteo 3, 16. Predicamos entonces en esta hora bajo el tema la palabra de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Segunda de Timoteo 3, 16. Vamos a sumergirnos en la palabra de Dios, esa palabra que es tan poderosa, que tiene poder y autoridad para cambiar las vidas. Usted sabe que la palabra de Dios tiene más poder que cualquier ejército en esta tierra. ¿Sí? Ninguna persona, ningún ejército, ninguna institución tiene el poder de cambiar el corazón del ser humano. Hay alguien que lo hace, es la palabra de Dios. Es la única que tiene el poder para hacer esa transformación, un nacimiento nuevo. Es la palabra de Dios, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Lecturamos entonces la palabra de Dios para la gloria del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, 2 Timoteo 3, 16 al 17. Dice, si me siguen con la vista, por favor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor Dios mío, por esta preciosa, Señor Dios mío, porción de tu palabra. Y en este momento te pedimos, Señor, con toda humildad y con toda mansedumbre, que tu Santo Espíritu nos hable a cada uno de nosotros. Seas tú, Señor Dios mío, trayendo vida a nuestros corazones, Señor Dios mío, aliento, conocimiento, bendito Dios, de tu verdad. Y tú nos saques, Señor Dios mío, de las tinieblas hacia la luz, de aquellas personas que todavía, Señor Dios mío, no han encontrado un sentido a su vida. Habla tú con poder, Señor Dios mío, que aquí tus siervos oyen, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, y mantengan sus Biblias abiertas. Un mensaje muy importante, la palabra de Dios. ¿Por qué este tema? ¿Por qué la palabra de Dios? Ya se ha predicado una y otra vez, pero es el tema más importante para nosotros. Es el tema más importante para la gente que está en el mundo perdida. La palabra de Dios. Les decía que la palabra de Dios no hay nada como ella, porque no es palabra de un ser humano, no es palabra de una iglesia, no es palabra de un profeta, de un pastor, del papa. Es la palabra de Dios. No hay nada semejante a ella. Tiene el poder para cambiar el corazón, tiene el poder para cambiar a un drogadicto, a un asesino, en un pastor, en un predicador, en un evangelista. Tiene el poder para hacer que un ser humano nazca de nuevo. Mucha gente no entiende nacer de nuevo. Cuando Jesús vino a esta tierra, le dijo a Nicodemo, un anciano ya, es necesario que tú nazcas de nuevo. Nicodemo, a pesar de ser un maestro, no entendió qué es nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo solamente hay algo que lo hace, es la palabra de Dios. Mucha gente dice que la Biblia
sido escrita por los hombres. Eso es lo que el diablo hace creer a la gente. Pero como Dios conoce el presente, el pasado y el futuro, Él en 2 Timoteo 3:16 habló esto para que la gente piense que la palabra de Dios no lo escribieron hombres comunes. La palabra de Dios fue escrita por hombres inspirados por Dios. Fueron hombres santos, no fue ningún pecador, no fue ningún fornicario, no fue ningún adúltero, no fue ningún peleón, chismoso. Fueron hombres santos que Dios un día los llamó, los apartó, los consagró y les dio de su espíritu. Y ellos hablaron porque el espíritu de Dios estaba en ellos. Ellos escribieron lo que el espíritu les daba que escribiesen. No fue su pensamiento, no fue lo que su conocimiento, su intelecto. Por eso es la palabra de Dios. Y aquí dice algo muy importante. Dice que toda la Escritura, no solamente el Antiguo Testamento, no solamente el Nuevo Testamento, no la parte que me conviene, dice que toda la Escritura, porque hay gente que escoge la palabra de Dios, lo que le conviene solamente quiere vivir, y lo que no le conviene, lo que es difícil, lo quiere ignorar, ¿sí? Pero aquí dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué más dice? Que es útil para enseñar. La palabra de Dios nos enseña que muchas cosas, nos enseña cómo ir al cielo, cómo ser salvos, cómo andar, cómo corregir a nuestros hijos, cómo tener un matrimonio sano, cómo amar, cómo perdonar. Nos enseña, hermano, cómo progresar, nos enseña cómo ser bendecidos espiritual, económica, financieramente. ¿Me entiende? La palabra de Dios nos enseña a ser bendecidos también. Porque hay, hermano, hay textos que nos dicen que si nosotros hacemos tales cosas, Dios nos bendecirá. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas. Nos enseña cómo debemos andar, cómo debemos vestir, cómo debemos hablar, cómo debemos comportarnos. Y si la palabra de Dios estuviera siempre en los hogares, no hubiera hoy pandilleros, no hubiera cantinas, no hubiera discotecas, no hubiera adolescentes embarazadas, no hubiera pecado, ¿me entiendes? No habría tanto asesinato, tanta muerte. Pero lamentablemente el mundo no quiere saber nada de las Escrituras. ¿Qué más dice la Biblia? Para redarguir, para corregir. ¿Usted entiende? La palabra de Dios nos corrige. Nosotros un tiempo estuvimos haciendo muchas cosas malas, haciendo y viviendo como nosotros nos parecía, ¿sí? Todos nosotros hemos andado. Hay gente que dice, bueno, yo no soy un violador, yo no soy un asesino, yo no soy una borracha, yo no soy una fornicaria, una adúltera. Yo estoy bien, yo amo a Dios, de vez en cuando voy a la iglesia, de vez en cuando oro o leo la Biblia. Yo amo a Dios, pero eso es una gran mentira. Sí, hay mucha gente que dice, yo hago bueno, yo ayudo a la gente, yo doy limosna, yo ayudo al pobre, yo obedezco a mis padres, yo hago muchas cosas buenas. A nuestro entendimiento, tal vez eso sea algo bueno, pero como el texto dice, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, los estándares de Dios son muy altos. Nuestros estándares están aquí, los estándares de Dios son muy altos. Nosotros no podemos medirnos a nosotros como personas con nuestros estándares. Si yo no puedo decir que soy bueno, yo no puedo decir que amo a Dios, porque la Biblia dice, aquel que ama a Dios debe guardar sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios están en la Biblia. Y como no lo guardamos, y los mandamientos son amar, perdonar, tener misericordia, hacer lo bueno, congregarse, orar, vigilar, ayunar, predicar, hacer muchas cosas. Dios nos manda a hacer muchas cosas y no lo hacemos. Por lo tanto, entonces, nosotros no podemos medirnos bajo nuestros estándares. Aquí dice la Biblia que nos corrige, nos instruye en justicia. Y hoy vemos que este mundo está corrompido. Las autoridades están corrompidas. Perú es uno de los países más corruptos en toda América Latina. Si usted estudia política, usted va a encontrar que Perú, hermano, la gente menosprecia a Perú. ¿Por qué? Por su corrupción, porque los extranjeros cuando vienen aquí al país los matan, los violan a las mujeres y hacen muchas cosas. Y el Perú
hermano, ha caído a un nivel tan bajo que hay mucha gente que ya no quiere estar en el turismo aquí en Perú. ¿Por qué? Porque el Perú, hermano, lamentablemente no tiene valores, no hay justicia. Capturan a un ladrón y ahí inmediatamente lo están soltando porque el ladrón está pagando al juez. No hay justicia en esta tierra, pero hay una justicia divina, y de esa justicia ningún hombre podrá escaparse. La Biblia dice, ¿para qué es esta Biblia? ¿Para qué es la palabra? Para que el hombre de Dios sea perfecto. Eso es lo que Dios quiere de cada persona, que sea perfecta. Sí, la gente dice, no, nadie es perfecto. Sí, ese es un pensamiento, una frase mundana. Eso no es una frase de Dios, porque Dios demanda que seamos perfectos. Aquella frase que dice, no, yo no soy perfecto, nadie es perfecto, solamente Dios es perfecto. Un momento, aquí dice que el hombre debe ser perfecto. Para poder entrar al cielo hay que ser perfecto. Y la única manera de alcanzar la perfección es a través de la palabra de Dios. Es por eso que la palabra de Dios es lo más importante. La palabra de Dios es un espejo en el cual tú te miras, y cuando tú vas a un espejo, tú te miras y dices, bueno, tengo lagaña, me la voy a quitar. Tengo un barro, me lo voy a reventar porque no quiero que me vean feo o fea. Si estoy despeinado, me voy a peinar. Así es la palabra de Dios. Cuando tú vas y la lees, tú dices, lees y encuentras, bueno, aquí la Biblia dice que yo no puedo fornicar. Aquí la Biblia dice que yo no puedo adulterar. Aquí la Biblia dice que yo debo amar a mis enemigos. Entonces, tú te estás mirando y te das cuenta que realmente, sí, lo que tú mirabas como que era bueno, te das cuenta que está lejos del estándar de Dios. Sí, la palabra de Dios, hermano, dice que nos hace perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La palabra de Dios nos prepara. La palabra de Dios te quita la timidez. La palabra de Dios te da poder, te da autoridad. La palabra de Dios cambia la vida completamente, la transforma. Por eso es que la Biblia dice que hay un nacimiento nuevo. Sí, la palabra es el que transforma a la persona, no el predicador. ¿Me entiendes? La palabra es la que llega al corazón y cambia. Y cuando tú la vas leyendo, te va cambiando un poquito más. Y tú lo sigues leyendo, te va cambiando un poquito más. Te va cambiando, te va cambiando. Y es por eso que la importancia que todos los días debemos leer la palabra de Dios, para que nos cambie, para que nos limpie. Pero la gente no quiere leer la Biblia. Y ese es un problema, hermano pastor, hermanos. Es un problema en todas las iglesias. Los hermanos dicen, no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que hacer mis deberes. Pero eso es una mentira, porque la Biblia dice que para todo hay tiempo. Todo tiene su tiempo. Yo no tenía tiempo, yo trabajaba todo el día. Sí, yo estudiaba la Biblia a partir de las 12 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana. Así, a esa hora yo estudiaba la Biblia. Y el otro día me levantaba con sueño y me iba a trabajar con sueño. Pero así yo estudié la Biblia. Lo acabé en 10 meses la primera vez que yo leí. Sí, tenía un hambre. Y leía y leía. Y por eso aprendí. Cambié. Muchas cosas me faltan por cambiar. Eso es cierto, porque soy humano. Pero de lo que yo era, yo he visto un cambio. Aquí la gente no me ha conocido, ni siquiera mis padres, lo que yo hacía, lo que yo era. Pero la Biblia cambia por experiencia. Sí, aquí no me han conocido. Pero la Biblia, hermano, cambia, transforma, de verdad, hace un cambio en el hombre, en la mujer. La Biblia no es cualquier cosa, no es un juego. Tiene un poder tan absoluto, hermano. Sí, nada se compara con el poder de la palabra de Dios cuando entra la persona. Ahora, la Biblia no solamente es eso. La Biblia también, hermano, nos dice que es la autoridad máxima en la iglesia. Sí, esto, escúchelo bien, esta palabrita que está aquí es la autoridad máxima en la iglesia. Está sobre el pastor, está sobre los líderes, está sobre cualquier denominación, sobre cualquier religión. La palabra es la palabra profética más segura. Vamos a 2 de Pedro para que usted lo lea, no piensa que yo miento. 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro, ayuda a Marvin por favor ahí.
Segunda de Pedro 1:19. ¿Lo encontró? Segunda de Pedro 1:19. Bendito sea el Señor. ¿Lo tiene? Unos segundos más, quiero que lo lean también. ¿Está? Perfecto. Lectura, usted me sigue ahí con la vista. Dice, el apóstol Pedro hablando dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué dice Pedro? Mire, le explico. Pedro dice que la Biblia es la palabra profética más segura. Cuando hay una duda, cuando, segunda de Pedro 1:19, ¿por qué usted cree que hay tantas religiones en el mundo? Los mormones, los testigos de Jehová, el hinduismo, el judaísmo, hay miles de religiones en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que existen tantas religiones o sectas? Porque una vez estuvieron en la iglesia, ¿sí? Y como a algún grupo no le pareció lo que enseñaron y no estaban de acuerdo y no tenían a Dios y no tenían el Espíritu de Dios, se apartaron, se salieron de sus iglesias, formaron su grupo, empezaron a predicar y empezaron a crecer y formaron su religión. Así nacieron los testigos de Jehová, así nacieron los adventistas. Todos eran uno solo, ¿sí? Y antes hubo dudas, hubo peleas, había confusión en las iglesias. ¿Por qué? Porque el diablo se metía a las iglesias y confundía y engañaba. Pero para saber qué es lo correcto, Pedro dice lo siguiente: momento, aquí hay una palabra que es más segura, ¿sí? Aquí no están las profecías, aquí no está la visión, aquí no está la interpretación. Aquí lo más seguro es la Biblia. Es la palabra más segura. Se escuche bien, si esos hombres hace años, en aquel tiempo, cuando ellos crearon sus religiones, ellos hubieran escuchado lo que la Biblia dice, que cuando hubieran visto cualquier cosa extraña, ellos hubieran agarrado la palabra y lo hubieran plasmado, no se hubieran dividido y no hubieran tantas sectas en esta tierra. Pero sin embargo, como, mire, los testigos de Jehová, los adventistas, ¿usted cree cómo nació la iglesia adventista? La iglesia adventista, una mujer llamada Elena de White, ella era evangélica, sí, todos eran evangélicos. Pero un día, a esta mujer, una mujer que oraba, una mujer que congregaba en la iglesia, estaba siempre en la iglesia, pero un día se le presentó un ángel. Sí, se le presentó un ángel a ella y dice que el ángel habló y le dijo muchas cosas y le dijo: tú eres mi elegida, yo te he escogido, te voy a dar visiones, te voy a dar revelaciones, y le enseñó muchas cosas. Y esta mujer se levantó y dijo: el Señor se me ha presentado un ángel, me ha enseñado esto. El pastor le dijo no, y esta mujer salió de la iglesia y formó su grupo y nacieron los adventistas. Y los adventistas empezaron a crecer, empezaron a ganar adeptos y empezaron a leer y a enseñar cosas de la Biblia cambiadas. ¿Por qué? Porque lamentablemente a esa mujer le engañó el diablo. ¿Sí? Le engañó el diablo y a los adventistas les va a arder esto. ¿Sí? Les va a molestar esto. Pero es la pura verdad, eso es historia. Eso, aunque ellos lo quieran negar, eso es historia. Esta mujer escribió un libro llamado Conflictos Cósmicos, que es algo que no está de acuerdo a la Biblia. Hay muchas enseñanzas erradas de esta mujer que ha dado. Ella profetizó que Cristo iba a venir en un año, dijo el año y el día. Y la gente creyó a esta mujer y Cristo nunca vino. Y eso es algo falso, eso es una mentira. Lo mismo sucedió con los testigos de Jehová. Roosevelt, su fundador, estaba en los adventistas
Luego se salió porque no quería diezmar, no quería entregar sus diezmos. ¿Sí? Eso no saben los testigos de Jehová. No se les enseña eso. Y fundó su religión. Pero vemos cómo están diciendo que Jesucristo no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios. Y la Biblia dice que aquel que blasfema contra el Espíritu Santo se habrá perdido para siempre. Así es la gente. La gente que no anda conforme a la Biblia dice, que se sale de la Biblia, se pierde. Porque la Biblia dice que es la palabra profética más segura. Y hacen bien en estar atentos a ella. ¿Por qué? Porque es como una antorcha, es una luz. Cuando hay oscuridad, cuando hay incertidumbre, hay alguna duda, la Biblia, ¿me entiendes?, la que nos guía. La Biblia es la que nos dice qué es lo correcto y cómo debemos seguir. Entendamos por favor eso. Es la palabra más segura. ¿Ok? Es como un lucero, dice. Alumbra en la oscuridad. Esa es la Biblia, es la palabra de Dios. Es por eso que es preciosa. Es por eso que gente murió, entregó su vida, ¿me entiende? Derramó su sangre para que usted tenga una Biblia. ¿Usted sabe cuánta gente ha muerto quemada? Sí, para que la Biblia llegue a nosotros. ¿A cuánta gente le han descuartizado, lo han apuñalado, lo han cortado la cabeza para que nosotros tengamos la Biblia? ¿Usted sabe eso? ¿Usted piensa que la Biblia llegó a nosotros facilito? No. Mucha gente ha derramado sangre para que nosotros tengamos la oportunidad de tener Biblia. Hoy en China, en Corea del Norte, mire, en Corea del Norte, aquel que se le encuentra con una Biblia o hablando de Jesús, los fusilan. Ahora, en este año 2016, sucede, hay evangelistas, misioneros que han llegado y les han puesto, hermano, peor que a los perros, les han mandado a subterráneos. Ahí lo tienen, llevan 15, 20 años encerrados ahí, solamente le dan agua sucia, ¿me entiende? Y pan mohoso de comida, y mueren ahí. Son cientos los misioneros que están muriendo ya, tienen 15, 20 años en ese país. Hay gente que muere, hay gente que ha pasado la Biblia como contrabando. Había un hombre que se le llamaba el contrabandista de Dios. ¿Qué contrabandeaba él? Él contrabandeaba Biblias. Pasaba las Biblias, hermano, a Rusia cuando había problemas. Mataban a aquel predicador que lo encontraban con Biblia. Él contrabandeaba Biblias. Una vez en China también es el mismo problema. La gente mata cuando hablan del Evangelio. China tiene bastantes dioses. Una vez en China estaban pasando los buques, estaban pasando los barcos con las Biblias. ¿Para qué? Para que, mire, en China, hermano, en China, cuando llega una Biblia a una iglesia, la gente llora. No tienen Biblias, ellos tienen hojas, no tienen la Biblia. Los soldados entran a las casas, buscan, rebuscan, botan todo, rompen todo, y si encuentran una Biblia o una hoja de la Biblia, matan a la familia. Eso sucede. No sé si usted sabe eso. Eso no les van a decir en la televisión, ¿no? En la televisión pasan combate, tontería. ¿Sí? Pero eso sucede. La gente prefiere mirar tontería a enterarse de lo que pasa actualmente. Eso está sucediendo, eso pasa actualmente. La gente muere por la palabra de Dios. Estaban contrabandeando las Biblias y pasaban, hermanos, en los barcos. Sí, pasaron en los barcos las Biblias. Y el ejército rojo detectó las embarcaciones y fueron a ver qué es lo que estaban haciendo. Y encontraron, hermanos, los barcos con las Biblias. Sacaron, a algunos los fusilaron, a otros les metieron preso, agarraron las Biblias y las botaron al mar, todas las Biblias. Y la gente lloraba porque no tenía las Biblias. Y luego el Espíritu Santo le viene a un hermano y le habla y le dice que se levante, que vaya al mar, que vaya a sacar su Biblia. Y él va a donde habían tirado las Biblias, porque las Biblias se habían hundido, hermanos, se habían hundido. ¿Usted sabe cómo meten el papel? Se hunde, ¿sí o no? El agua se hunde. Se habían hundido, los soldados miraron que las Biblias se hundieron. Y luego a las 2 de la mañana el hermano va con otros hermanos cuando ve que todas las Biblias habían salido a flote. Eso es un milagro. Eso es algo real que ha sucedido. Todas las Biblias habían salido a flote, nadie entiende cómo. Esas horas fueron, hermanos, de casa en casa a llamar a todos los que se reúnen en las cuevas para hacer cultos. Y
pasar Biblias. El hermano tenía las Biblias arromadas en la maletera. Y cuando el ejército le detiene, ya en la frontera le detiene para que pase las Biblias, el soldado le dice: abre la maletera. El hombre no quería abrir la maletera porque sabía que le iban a fusilar si veían las Biblias. Y el hombre empezó a temblar y el Espíritu Santo viene y le habla y le dice: tranquilo, abre la maletera. Y el hombre en su mente le dice: Señor, pero ¿cómo voy a abrir la maletera? Me van a matar. Y el hombre empezaba a sudar y el soldado le gritaba: bájate y abre la maletera. Se bajó y abrió la maletera, y el hombre que pasaba las Biblias se cayó al suelo de rodillas y dijo: ten piedad, no me mates, tengo hijos, tengo esposa. El soldado le queda mirando: ¿qué te pasa? ¿Estás borracho? ¿Qué tienes? Le dice. Puedes pasar, le dice. El hombre le dice: solamente aquí tú tienes tomates. ¿Qué eres tú, comerciante? Le dice. El hombre, el soldado, vio tomates. Vio tomates en la maletera, no vio Biblias, vio tomates. Pasó y el hombre abrió la maletera y encontró las Biblias. Así sucede. Gente muere, hermano, por la palabra de Dios en otros países. Pero aquí la gente menosprecia la Biblia. La gente prefiere tener su biblioteca de tantos libros, pero no la Biblia. Y si lo tienen ahí y no lo leen. Es por eso que el mundo está como está. La Biblia dice que alumbra. Vamos a Salmos. Mire, la Biblia es Salmo 119, 105. Salmo 119, un texto muy conocido por los jóvenes. Salmo 119, 105. Mire lo que dice la Escritura. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Lo tiene? Lámpara es a mis pies tu palabra. A ver, ¿cómo es eso? Y lumbrera a mi camino. El mundo está en la oscuridad. Es por eso que la gente se mata o mata a otras personas. Usted no ve, la vez pasada en Lima, ¿usted sabe cuántos jovencitos han muerto? Sí, porque su novia le dijo no. Eso sucedió en Lima. Un joven en Lima se aventó del cuarto piso porque su novia le dijo que ya no iba a estar con él, habían terminado. Y como tú no me quieres, yo me voy a matar, y se aventó del cuarto piso. 16 años. 16 años. 16 años. Toda una vida por delante. Y se perdió para siempre. El mundo está en la oscuridad. Hay gente que no le encuentra sentido a su vida. Se mata o mata. Peca y hace muchas cosas malas. Pero en esa oscuridad que es el mundo, hay una lámpara. Y esa lámpara es la palabra. Alumbra nuestro camino, nos indica cómo debemos andar, por dónde debemos caminar, cómo debemos seguir. Eso es la Biblia. Eso es la palabra de Dios. Es más, hay nada más en el 119, 103. La palabra de Dios también dice que es: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra de Dios es lo más sublime que uno puede saborear. A ver, ¿ustedes comen el sublime? ¿Comen el sublime? No hay nada como el sublime. ¿Sí o no? A los que no les gusta serían raros, pero sublime, por ser más sublime. ¿Sabe qué significa la palabra sublime? Delicioso. Sí, eso significa sublime, que no hay nada comparado como ello. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es más dulce, ¿sí?, que la miel a mi boca. Mire, la palabra de Dios es lo más precioso que uno puede tener, ¿sí? Es más dulce que la miel. Sí, es hermosa la palabra de Dios. La palabra de Dios te corrige, te exhorta, te encamina, te hace llorar, te hace reír. Sí, no hay nada como la palabra de Dios. Es extraordinaria. Hebreos 4:12, otro texto conocido
por los jóvenes. A ver, ¿qué dice Hebreos 4:12? ¿Quién se lo sabe de memoria? Textos que deben conocer. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué? Es viva. Espera, ¿cómo es eso? ¿Tú no sabes que esto tiene vida? Hay gente que no entiende eso. ¿Cómo puede ser posible? Esta palabra, escuche. Esta palabrita que usted tiene aquí, este librito, tiene vida en sí misma. ¿Sabía? Mire, hay tanta gente que ha querido destruir la Biblia, desaparecerla. No han podido. Imperios enteros quisieron borrar la Biblia. Los emperadores, los hombres más poderosos de la tierra, más poderosos que los reyes, emperadores, aquellos que conquistaron reyes, quisieron terminar con la Biblia. Nunca pudieron. No se puede. Quisieron terminarla. No se puede. ¿Por qué? Porque la Biblia está viva. Está viva. Es eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Entiende? Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es por eso que mata y da vida. ¿Sí? Mata el pecado y da vida a las personas. Cuando la palabra de Dios llega a la vida de una persona que está en pecado, que es un drogadicto, que es un borracho, que es lo que sea, ¿sí? Esa palabra mata el pecado y hace que esa persona viva nuevamente, tenga vida, una nueva vida. Eso es lo que hace. Por eso que es más cortante que toda espada de dos filos. No hay nada como ella, ¿sí? Nada, absolutamente nada como la Biblia. Es por eso que usted tiene que amar la Biblia. Tiene que conocerla al revés y al derecho para poder enseñar, para poder defenderse. Yo nunca en los 7 años que tengo en el Evangelio, nunca he perdido una discusión. Nunca. Yo he hablado con catedráticos, con físicos, con ingenieros, con hombres importantes, con gente pudiente. Nunca he perdido un debate con la Biblia. Nunca. La Biblia es extraordinaria. Yo he hablado con gente atea, gente físicos puros, maestros, ¿sí? Gente que piensa que por los doctorados que tengan son la gente más inteligente, pero ante la Biblia nunca han podido. Y nunca perderé una batalla mientras yo tenga la palabra de Dios aquí a mi lado. Es lo más extraordinario que hay. No hay nada como ella. Y le digo yo, porque yo he leído tantos libros, cientos de libros, no sé cuántos libros yo he leído en mi vida, pero no hay nada como esto. Es por eso que sigo aquí, porque la Biblia es extraordinaria. Ahora, ¿por qué nosotros? Me preguntaba el joven, ¿por qué nosotros? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Por qué predicamos la Biblia? ¿Por qué enseñamos la Biblia? ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Cristo dice, nos dejó una gran comisión. Mateo capítulo 28 habla que deberíamos ir por todos los lugares, por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Mire, veamos Marcos 16. ¿Por qué es importante la Biblia? Para enlazarlo con esto nada más y terminamos el primer mensaje. Marcos 16, el segundo libro del Nuevo Testamento. Desde el 15 leamos, ¿ok? La gran comisión está en Mateo capítulo 28, pero Marcos 16 habla más ordenado. Marcos 15 dice lo siguiente: mandamiento de Jesús: id por todo el mundo, predicar el Evangelio. Es lo que hacemos, ¿sí? Cristo mandó a sus apóstoles a predicar el Evangelio. Los apóstoles mandaron a los discípulos, a sus seguidores, a la iglesia primitiva, a predicar el Evangelio. ¿Sí? Eso es el mandamiento para toda persona. Predicar las Escrituras, enseñarlas. Ese es el mandamiento. Y hoy la gente no quiere eso. ¿Sí? Hoy la gente quiere
hacer cualquier cosa. Sí, muchas cosas, pero no quiere predicar. No, esto no es para mí, que lo hagan los pastores, que lo hagan los evangelistas, no. Este es un mandamiento de Cristo para todas las personas. Predicar el evangelio. Es la tarea de toda persona, pero la gente no quiere hacerlo y un día dará cuentas. Eso es lo más interesante, que todos un día, o en el tribunal de Cristo o en el trono blanco, nadie se escapará. Daremos cuenta por lo que hayamos hecho y por lo que no hemos hecho. Debiendo haberlo hecho, no lo hicimos, y eso daremos cuenta. Y aquí dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el verso 16 es lo que nosotros hacemos, la palabra de Dios. El que creyere, ¿ok? ¿Qué creyere qué? El evangelio, pues la palabra. Y fuere bautizado, será salvo. ¿Qué hace la Biblia? ¿Qué hace el evangelio? La palabra, ¿qué hace? Te lleva al cielo, te da salvación. Es la Biblia. Yo enseño en la escuela dominical. La Biblia es el pasaporte al cielo, ¿sabía? La Biblia es el pasaporte al cielo. Aquí dice, el que creyere será salvo. Pero el que no creyere ya es condenado. ¿Entienden? Eso es la Biblia. El que no cree lo que está escrito ahí se habrá perdido para siempre. Ahora, acá no dice el que cree el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Aquí dice el que cree todo lo que está aquí. Aquí no es que esto me conviene, solamente esto, yo puedo esto. No, aquí es todo lo que la Biblia dice. ¿Sí? Todo. Esa es la palabra de Dios. No hay nada como es. Bueno, son 4 o 5, creo que les he dado 6 definiciones de lo que es la palabra de Dios. Pero hay más. ¿Qué más? La palabra es sanidad para nuestros huesos, medicina para nuestros huesos. ¿Qué más? La palabra de Dios es pan, es alimento, es todo, hermanos. No hay nada, absolutamente nada, como la palabra de Dios. Extraordinaria. ¿Qué les parece? Vale la pena, hermanos, leerla. Vale la pena escudriñarla, estudiar. Sí, esto, hermanos, es lo más extraordinario que Dios ha dejado. Es nuestra, hermano, arma para la batalla. Cuando el diablo quiere venir, aquí está tu espada con la cual tú te vas a defender. Y si tú no la conoces bien al revés y al derecho, pues el diablo te va a zarandear. Así es, pongámonos en pie y glorifiquemos a Dios. La honra al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dele fuertes palmas a Jesucristo, que Él se lo merece. Dios lo bendiga.